Sí, dice Jeremías, capítulo 17, sé que quiero apelar a que ustedes recuerdan el tema que comenzamos, ¿verdad? Nosotros comenzamos hablando del papel de la iglesia en el proceso político. El hermano Luis no estaba en Kidia. Ok, amén. Entonces, mismo versículo 9 y 10, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Padre, gracias. Estamos frente a su palabra y en su presencia. Permita, Señor, que nosotros honremos su presencia, hablando de su palabra con claridad y mostrando el sentido por el cual fue revelada. Ayúdenos, Señor, en este tiempo para que esto no tenga que ver nada con nosotros, sino con lo que significa su palabra, con lo que es aplicable a cada una de nuestras vidas y cómo nosotros podemos seguir siendo creyentes en el mundo incrédulo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Decíamos como pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un sistema político? ¿Por quién votar en las elecciones? ¿Debe ser este un tema de discusión en la iglesia? ¿Qué nos aconseja la Biblia en situaciones como esta? Y nosotros, ¿verdad? Anduvimos un poquito definiendo lo que era un sistema político. Nosotros decíamos que el sistema político es un sistema creado por grupos de personas que intentan ponerse de acuerdo con algunas cosas y que terminan siempre peleándose uno con otro y todo esto por el estilo. Entonces, lo que buscamos con esto es realmente que la iglesia, ¿verdad?, los hermanos, podamos después de noviembre y después de enero seguir siendo cristianos, mirar hacia atrás y no quedar manchado, no quedar desacreditado, porque realmente, ¿usted cree que a ningún político ni sistema político de un mundo dañado le importa a la gente? Si así fuera, no hay que hacer política porque la mayoría son ricos y si de verdad quisieran ayudar a la gente es muy sencillo, decir voy a vender todo lo que tengo y lo voy a repartir y ya no hay que... Ese no es el caso, mis hermanos, y es penoso que a veces nosotros nos dejamos engañar y nosotros tenemos la escritura bíblica, ¿verdad?, donde dice que engañoso es el corazón, es decir, el pensamiento, es decir, la atención. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos, consumimos y seguimos, porque recuérdese que incluso los medios de comunicación ya están comprados y ya sirven, como dice el mejor postor, porque un medio de comunicación es un negocio. O sea, no es que un noticiario de eso da información gratis. Yo no sé si cuando usted se sienta a ver noticias, usted ve que son 25 anuncios y 1 minuto de noticia. ¿Por qué? Porque eso es un negocio igual que cualquier otro. Entonces también ellos tienen, ¿verdad?, su afiliación. Entonces, ¿cómo nosotros, ¿verdad?, seguir siendo creyentes? Bueno, nosotros podemos revisar el ministerio del Señor Jesús y nosotros, ¿verdad?, decíamos que el Evangelio de Mateo hace alrededor de 25 referencias del Señor hablando del reino y estableciendo la diferencia entre el reino de Cristo y el gobierno humano. Eso se establece una diferencia que comienza en Génesis y decía, ¿verdad?, mencionaba Génesis 3:15, ¿lo recuerdan? Que es donde se divide en dos. Desde ahí se divide en dos. Ahí lo que hay es dos grupos de personas. Y en el mundo al fin del día lo que hay es dos grupos de personas. Un grupo que es cristiano
hijo de Cristo y un grupo que no es cristiano. Eso es lo que hay en el mundo. Entonces, nosotros que somos hijos de Dios, y eso creo que todos los que estamos aquí, eso es lo que creemos, ¿verdad? Que todos somos hijos de Dios. Nosotros pertenecemos al grupo de los salvados. Entonces, si nosotros pertenecemos al grupo de los salvados, nosotros pertenecemos al reino de Cristo, a la simiente de Cristo que habla Génesis. Y la historia, desde Génesis hasta que Cristo venga a establecer su reino, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, incluso nosotros dimos un estudio, ¿verdad?, del asunto de los reyes, y decía el miércoles que el gobierno más antiguo es el gobierno monárquico, ¿verdad?, el gobierno de los reyes, que eso estaba en la mente de Dios, pero lo único que fue que ellos se desesperaron y no esperaron que Dios pusiera el rey que Dios tenía en plan de poner, sino que ellos pidieron su rey y usaron un marco de diferencia, ¿verdad?, un marco diferente al que era de Dios, porque ellos querían un rey, porque las otras naciones tenían rey. Y cuando yo leo eso siempre me recuerda a los muchachos, quieren, si son hembras, quieren una suera, porque vieron que una muchachita la llevó a la escuela y ellos quieren esa suera. Si son varones, unos tenis, porque fulanito, el que se sienta al lado, ¿verdad?, lleva esos tenis, ya ellos quieren unos tenis. Eso no son buenos motivos, eso mismo no fue ningún buen motivo para ellos, y esas consecuencias se van a pagar hasta que Cristo establezca el reino. Le decía también que recordarán que Juan, que es que comienza el ministerio evangelístico, o sea, es Juan que se puede decir que pasa la pared del antiguo pacto y de la ley, pasa a la gracia, a la iglesia, a la predicación del evangelio. Y la primera predicación de Juan fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan está diciendo, hay un tremendo mensaje. Primero, que hay un reino que no se llega si usted no se arrepiente. Eso establece una diferencia. Usted puede ser parte y trabajar en el gobierno del hombre y no importa. Ahora, en el gobierno de Cristo tiene que arrepentirse. Si no se arrepiente, usted no es parte de ese reino. Juan le pasa al Señor Jesús. ¿Y cuál es el primer mensaje del Señor Jesús? Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor viene a predicar, y yo le decía también que parece ser que este es un mensaje importante que se debe predicar, porque solo el Evangelio de Mateo menciona la predicación del reino en más de 25 partes de su Evangelio. O sea, cada uno de nosotros debe de tener una idea de lo que es el reino de los cielos, y esto nos ayudará a nosotros a alejarnos un poquito cada vez más que podamos del reino terrenal, porque son diferentes. Le ponía el ejemplo de la luz y la tiniebla. Le decía que son enemigos, no pueden estar juntas. La verdad y la mentira no pueden estar juntos. Lo blanco y lo negro no están juntos, es blanco o es negro. Entonces, imagínese usted nada más un cristiano metido en política. Está la verdad con la mentira. ¿Por qué la verdad con la mentira? Porque una de las cosas que más hacen los políticos, no importa afiliación, es hablar mentira. Porque ellos se acostumbran a eso y no les importa en lo absoluto. Ayer te decían una cosa que era mala, hoy te dicen que es buena, porque ellos tienen un equipo de personas trabajando en encuestas y ellos saben lo que la gente quiere oír, y eso es el discurso, porque lo que se busca para ganar una elección, ¿qué? Nada más se busca voto. Entonces el cristiano tiene que estar bien claro en esto, y nosotros vamos a concluir, ¿verdad? Y nosotros vamos a quedar claros. Cuando uno menciona la palabra concluir, ya los hermanos se alegran porque creen que ya no vamos. No, le estoy diciendo que vamos a concluir de manera tal, y es nuestro deseo, que nosotros entendamos dónde estamos y dónde vamos a seguir. Porque yo mencionaba ese día, ¿verdad?, que con pena uno ve que ya hay muchísimas iglesias prestando los púlpitos
y andan esa gente con una Biblia en la mano, una gente que no es cristiana, una gente que no pertenece a ese reino, una gente que no es de ese reino, una gente que lo que viene es a confundir a pobres hermanos, ¿verdad? Que a veces con una buena intención, pero la buena intención no nos basta. Nosotros tenemos que estar claros que nosotros no pertenecemos a este reino. No hay manera que un cristiano nacido de nuevo pertenezca a este reino. Pedro lo describe, ¿verdad? Pedro dice, nosotros somos extranjeros, peregrinos. Esa palabra te da una idea. El peregrino no compraba nada donde iba, o sea, el peregrino andaba de paso. Pasaba la noche y donde le cogía la noche, como decimos ahí, amanecía y seguía. Eso es un peregrino. Eso somos nosotros comparados. Entonces, le decía también que no hay una cosa que desacredite más a un cristiano a hablar de política, porque inmediatamente usted se pone a hablar de política, aún sea con los cristianos, hay gente que escucha, y usted le va a poder predicar el evangelio a una gente después que usted es de un partido, y esa gente de otro partido. Y miren, yo le decía eso, y eso sonaba jocoso, que la política tiene una magia tan mala que los adeptos de los candidatos, todo lo malo es bueno. O sea, no hay nada que tu candidato haga que sea malo para ti, pero todo el mundo lo ve. El que está en contra ve que eso es malo, pero el que está a favor no lo ve. Y a los feos le dice bonito, y al robo y al crimen le dice que no, que eso fue defensa propia, y un montón de cosas. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, que no hay manera de que una gente que quiera vivir una vida piadosa tenga que involucrarse, ¿verdad? Y una cosa es involucrarse y hacer campaña. Nosotros hacíamos eso, claro, ¿verdad? Y otra cosa es, usted puede tener una afiliación, es decir, usted compara dos candidatos y ojalá que no lo haga en base a los discursos, porque si lo hace en base a los discursos se le va a hacer difícil a usted diferenciar entre uno y otro. Pero usted puede tener una preferencia, es decir, nosotros somos cristianos y tú oyes a alguien que defiende los principios cristianos comparado con alguien que no lo defiende. Tú dices, bueno, pero este quizás, ¿verdad?, por lo menos es cristiano, lo que sea, pero eso no nos debe llevar a nosotros a alabar personas. Ese texto que acabamos de leer dice que engañoso es el corazón. Engañoso. Una de las características de los políticos es que ellos hacen lo que sea para engañar. Lo que sea, mire, como dijera alguien, si tienen que venderle el alma al diablo, como se la venden para engañar a la gente. Tenga eso presente. Entonces, nosotros quedamos leyendo algunos textos en Mateo, y le voy a pedir al hermano Luis que coja el micrófono y me ayude a leer, y me lea Mateo 20, 25 al 28, por favor. Uh-huh, 25 al 28. Ok, Mateo capítulo 20, versículo 25 hasta el versículo 28, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Amén. Mire, esa palabra enseñorearse, no sé si le es familiar a usted, en el juicio contra la mujer allá, donde Dios en el juicio le dice que el hombre se enseñoreará. Es decir, el hombre tomará el dominio y el control. Y hemos dicho en otra ocasión que hay que comprender a nuestras hermanas y la lucha que tienen con someterse a
a la verdad de Dios, porque es un castigo y nadie aprecia los castigos. Entonces, mire lo que el Señor usa ese término para referirse, y usted sabe que el contexto de eso es que los hermanos querían que el Señor le concediera sentarse pegadito de él y qué sé yo qué y qué cuánto, buscando. Entonces le dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones? Aquí él establece una diferencia de reino. Los gobernantes, ¿qué es lo que buscan? Enseñorearse de las personas, hacer lo que sea después que suben ahí, no hay promesa que valga. Eso es lo que él está diciendo, se enseñorean, lo engañan. Es decir, ellos buscan en ustedes lo que ellos necesitan y cuando lo consiguen, adiós, no te conozco. Y en nuestro país, por lo menos, eso es muy común, que la gente sale a hacer campaña, incluso cristianos. Y yo digo, si tú has estudiado, por ejemplo, tú estudias educación y tú eres maestro, tú no necesitas un candidato para conseguir un trabajo, porque allá contratan maestros y tú no tienes que ser político. Y la mayoría de veces es un engaño de Satanás, que la gente hace sí, que no, los cristianos tenemos que estar en política, porque si hay un cristiano, las cosas van a ser diferentes. No, ese cristiano se lo comen vivo ahí adentro. Aquí había uno, él dice que es cristiano de una hermana iglesia por ahí, y él fue concejal y fue por muchísimo tiempo. Y cuando ellos decidieron, le llevaron lo peor que se puede haber y lo sacaron de ahí como bolsa de ahí, lo sacaron. Y este señor usó, ¿verdad? Él hizo muchísimos favores, le consiguió apartamento a muchísima gente, todos los favores que se hacen en el Bronx. Y a la hora de sacarlo, la gente se olvidó de todo eso, fucuchún. ¿Por qué? Porque esa es la verdad de la política. Esa es la verdad. Te mancha, te ensucia. Y no es verdad que tú como cristiano y yo como cristiano vamos a cambiar el mundo. El mundo lo cambia el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo predicado por personas que tengan testimonio, personas que puedan vivir lo que predican, personas que salgan con el templo y a la calle y que muestren que ellos son cristianos. No políticos, no políticos. Déjele la política a ellos. Deje que ellos se promuevan y deje que ellos se maten uno con otro. Usted sabe que cualquiera que gane las elecciones, nosotros vamos a seguir igual. Y yo ponía un ejemplo de Carlos y mío y nosotros. ¿Usted cree que cualquiera que gane va a sacar a Carlos de manejar su guagua y le va a decir, siéntate, te va a llegar un cheque a la casa a la semana? No. Ahora, si el hermano, perdone que lo ponga de ejemplo, si el hermano Carlos se pone a hacer campaña política y la gente lo oye, los inconversos lo oyen, los vecinos lo oyen y pone 70 carteles como hacen cristianos en su casa, en tu propiedad, en tu casa que tú compraste, de que carteles de fulano y cosas, se acabó el evangelio. Se acabó el evangelio. Y mire que Satanás está muy interesado en que se acabe el evangelio. Satanás está muy interesado en que los cristianos estemos desacreditados. Hermano, y no hay un colín más voto que un cristiano desacreditado. Eso no da ni para pelar una mazorca de maíz. Créalo. Entonces nosotros debemos de cuidarnos. Otro texto, ¿verdad? En Mateo 24, 14, hermano Luis, déjeme usarlo a usted porque tenía deseo de verlo. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, será politizado y hablaremos de política a todo el mundo. El evangelio, mis hermanos. El evangelio. Mire, la única garantía
que nosotros hemos de tener, de que vamos a permanecer hasta el día de Cristo, o sea, hasta la voluntad de Cristo, es si nosotros permanecemos en la verdad de su palabra y permanecemos haciendo su obra. No importa que usted vea, di que poquito, me alegro que vino un buen grupo, porque honestamente yo estaba orando y pensaba, ay Señor, si los días soleados son pocos, ¿qué será el día nublado? Así que entiendo que Dios me dio por la cara. La única manera de nosotros mantenernos es si nos mantenemos en el Evangelio de Cristo, porque es el Evangelio del reino, es el Evangelio que se debe predicar, es el momento y es el tiempo que se debe invertir predicando el Evangelio, no la política ni lo político. Estos textos bíblicos intentan mostrar la importancia dada por Jesús a las enseñanzas que tienen que ver con la diferencia entre el gobierno del mundo, que es humano, y el gobierno de Cristo, que es divino. Y hay una diferencia marcada enorme entre el gobierno humano y el gobierno de Cristo. Recuerde que cuando Cristo habla de su venida y de su reino, dice que establecerá un reino de paz y de justicia. ¿Por qué? Porque el gobierno humano, el gobierno del hombre tiene carencia de paz y carencia de justicia. Y si usted no me lo cree, ponga la noticia. Es como si tuviera una mecha mojada de gasolina y con un fósforo, alguien haciendo así. El fósforo pegadito ahí nada más. Así está el mundo. Es a ley de un así para que el mundo explote. Así está el mundo. Muchas cosas no se están diciendo, pero el mundo está así. El sistema económico del mundo está colapsado. Yo no sé si te oyó ahora el bajón de la bolsa de valores porque ahora no hay dinero. Yo decía en una ocasión que antes una gente rica en los pueblos de nosotros, como Armando, que nació en una cuna de un rico, y sí, no se rían, eso es serio. Era uno de los señores más ricos de allá que trabajaba Armando. Y las riquezas de esa persona permanecían, está escondido, pero no quiere que Betania sepa. Oiga, la riqueza de esa persona permanecían por generaciones porque las riquezas estaban garantizadas con cosas. Ese hombre tiene la mitad de la tierra de Gaparenandio, cuidado sin más, todavía los herederos. Los hoteles importantes de Puerto Plata, ahí tienen como 2 o 3 todavía, ¿verdad? Que lo tienen las hijas. Tierra arrocera, un montón. Ganado de mejora, un montón. O sea, las riquezas estaban respaldadas con algo. Hoy es un número hueco. Hoy fulano estornuda y la bolsa se va al suelo y la gente pierde millones. Así está el mundo, mis hermanos. Entonces, algunos versículos del Antiguo Testamento hacen alusión al reino mesiánico, ¿verdad? Zacarías 14:9. Daniel 7, 13, 14 y 27, Isaías 32, 1, lo estarán anotando, Salmos 103, 19, Salmos 45, 6, Daniel 2, 44, ese me interesa que el hermano Luis lo lea. Sí, así es que dicen cuando miran el reloj. Daniel 2, 44. Algo muy interesante este texto. Daniel 2, 44 dice de la siguiente manera. Voy a comenzar en el 40 y... Sí. Y en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Me da pena, por ejemplo, cuando yo veo a Nicolás Maduro y cuando veo el de Nicaragua, que ahora lo han puesto como a un lado, no sale tanto en la palestra como Nicolás Maduro. Y esta gente entiende que ellos van a hacer gobierno eterno. Tú ves la manera.
el de Nicaragua, Daniel, tú sabes que, y ese tipo de gobierno así, esa gente nunca entienden que el único reino que va a ser eterno y el único gobierno que va a ser eterno es el de Cristo. Ahorita esa gente pasarán, olvídese, la gente está sufriendo, pero esa gente, eso pasará, esa gente, esos gobiernos pasarán. Entonces, hermano, ¿cómo es que nosotros sabiendo estas cosas, como vamos a mirar más adelante, sabiendo estas cosas, no estamos nosotros viviendo como cristianos? Ustedes saben que cuando uno dice nosotros es porque tenemos que incluirnos, porque es el Espíritu Santo el que sabe a quién le habla. Pero nosotros no incluimos todo porque de una u otra manera nosotros faltamos. Y a propósito de eso, anoche me acosté meditando en eso y yo dije, me estaba recordando del mismo Daniel, que llega a un lugar desconocido, no llega por voluntad propia ni todo, y él mira el paisaje y mira todo, y dice que él decidió en su corazón no contaminarse. Entonces yo dije, esto aplica, por ejemplo, yo voy a intentar decidir en mi corazón no hablar de política. No hablar de política. Con nadie, el que me traiga el tema, lo que sea, cambiarle, no hablar de política. No hablar de política. Porque si nosotros queremos que la gente nos vea como cristianos, sobre todo los que trabajamos con personas que no son creyentes, mire, déjeme decir un secreto a voces, porque es un secreto que usted sabe. La gente que no es creyente, aún la gente más cercana suya que no son creyentes, lo están acechando a usted. ¿Usted puede creer eso? Lo están acechando. Y le tiran, como dice, la cacarita del mundo a ver si usted cae. ¿Y usted sabe qué usted tiene que hacer? Acecharlo a ellos para que no lo sorprendan. Porque se van de todas maneras sutiles, con cositas que son muy... Por ejemplo, nosotros recibimos muchos paquetes y esos paquetes muchas veces vienen sin destino, sin nombre, y hay que recibirlo, ¿verdad? Y tú lo marcas, nosotros le ponemos un question mark, y eso dura semanas y semanas y meses. Y a veces hay personas que dicen, vamos a destaparlo a ver qué, y lo destapan y miran lo que es, qué sé yo qué, como quisieran allá, así, coger algo de ahí, porque eso no lo reclama nadie. Y yo le dije desde el primer día, le dije, mi primer trabajo aquí fue una bodega. Y a las bodegas, en los tiempos que yo trabajaba bodega, en esos años 90, todo llegaba a las bodegas, todo. Cadena, no cadena falsificada, no, cadena de oro, anillo de oro, guillo de oro, relojes de oro. Y yo dije, yo nunca voy a comprar nada que no sea que yo vaya a la tienda y me den un recibo. Nunca. Y esos muchachos compraban de todo y vendían y empeñaban. Nunca me metí a eso. Entonces yo digo, perdonen que no me estoy poniendo, perdón, ¿verdad? No me estoy contando algo, nadie lo tome a otra manera, es contando algo. Entonces yo creo que nosotros, ¿verdad? Debemos estar atentos a las personas cercanas a nosotros que no son creyentes. Porque esa es la tentación más cercana que usted tiene a caer. Y yo pongo siempre un ejemplo de, usted va a una celebración de un familiar que no es creyente, y la gente que no son creyentes, ¿qué es lo que hacen en las celebraciones? Tomar, poner música y hacer un montón de cosas, y usted está ahí. Usted tiene compromiso de ir, ¿verdad? Uno no es antisocial, usted va, se come su comida, lo que sea, pero usted no participa de eso y usted tampoco tiene que ir. Si usted va a cumplir, usted no tiene que abrir la celebración y cerrarla. Esa es otro buen consejo. Usted va y cumplió y váyase porque ese no es su ambiente. No lo es. Entonces, estos textos nos ayudarán a entender mejor algunas de las profecías mesiánicas que encontramos en Miqueas 3:5, que habla del reino, nacerá de una virgen, ¿verdad? Todo lo que tuvo que ver con ese reino, o sea, el reino del Señor Jesús, el gobierno de Jesús, no es una improvisación ni es una elección.
Eso estaba determinado en el plan eterno y soberano de Dios. Y ese plan eterno de Dios, y esto hay que entenderlo con un poquito de mente lógica, ningún gobernante de la tierra tiene potestad para estropear el plan eterno de redención. O sea, usted ve que está pasando muchísimas cosas aquí. A veces usted se cuestiona, wow, uno ve, por ejemplo, un muchacho joven que mata a su mamá y sus 2 hermanos pequeños, y tú dices, wow, ay, Señor, eso le rompe el alma a uno. Pero ¿sabe qué? Eso no interrumpe el plan soberano de Dios. Pasan las elecciones y no importa quién gane. Una de las cosas que no me gusta oír de los cristianos es diciendo, no, ese está ahí porque Dios lo puso. Tenemos que tener cuenta, porque una cosa es poner y otra es permitir. Los gobiernos que no son monárquicos, como era el gobierno que Dios tenía establecido en su mente y el gobierno de Cristo, no es que Dios lo pone, es que lo permite. Hay un sistema establecido y ese sistema, por ejemplo, si es democrático, aquí va la gente a elecciones y tú dices, bueno, es la voluntad de Dios el que está. Dios permite todo, porque ese es un atributo de Dios que se llama atributo permisivo. Es decir, y mira, eso es fácil, tú estás ahí sentado, tú dices, no, yo estoy aquí sentado porque Dios quiere, pero tú tienes que cuestionar, porque si tú quieres ahora mismo te paras de la silla, ¿tú entiendes? O sea, que no es que Dios hizo un robot y está en una computadora con un botón. No, Dios creó un ser humano, ¿verdad? Y Dios le dio todas las habilidades y todas las capacidades, que ese ser humano toma decisiones. Es usted que decidió hoy venir al servicio, porque si como usted decidió venir, hubiese decidido no venir, ¿usted cree que Dios lo iba a traer, lo iba a amarrar del bumper de la guagua, de la jipeta de Moisés y lo iba a traer a rastro? No, mis hermanos. Usted decide venir y usted decide, el día que usted no quiere venir al servicio, usted decide no venir. Entonces, ¿interrumpe eso el plan de Dios? No se da el servicio porque usted no vino. No, si yo no hubiese venido, predica el hermano Luis, que anda lindísimo, el hermano Moisés o el hermano Carlos. ¿Usted entiende? O sea, tenemos que entender eso. Entonces, las elecciones van a pasar y va a ganar uno de los dos que va a ganar. Y en su mente lógica, no importa cualquiera que gane, ¿usted cree que el mundo viene mejor? Debo desilusionarlo. No está en el hombre la solución de los problemas del mundo, porque el hombre ha demostrado siglo tras siglo que es incapaz. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Donde es un texto que siempre en oración se lee, pero usted notará lo que Dios dice, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Dios no nos está mandando a hacer campaña política ni a nada. ¿A qué es lo que nos está mandando a hacer? A orar por los gobernantes. ¿Para qué? Y reposadamente mientras estemos aquí, mientras sea posible. Y para que algunos, porque si alguien tiene la oportunidad de predicarle a una gente de esta, y una gente de esta se salva, va al cielo, será perdonado sus pecados, pero si se cree que es cristiano y no lo es, como le pasa a mucho en campaña y en política, y se muere en esa confusión y la muerte le llega a cualquiera en un segundo, te moriste sin Cristo, aunque anduviera con la Biblia en la mano y aunque dijera que ama a los cristianos, va para el infierno. Va para el infierno porque nada más hay 2 grupos. Un grupo va para la gloria y otro va para el infierno. Siguen siendo 2. Nada más, 2 grupos. Aquí en la iglesia hay 2 grupos, los salvados y los no salvos. En mi familia hay 2 grupos, los salvados y los no salvos. No fue los que se criaron. Nosotros nos criamos en el evangelio, todos. Y participamos de todo lo que se hacía, de todo.
Eso no es garantía de salvación. Entonces, otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo Juan 3:3, hermano Luis, donde el Señor, sí, ese mismo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es un requisito que no fue puesto por los hombres, puesto por Dios. No importa el rango que usted tiene que nacer de nuevo. No importa el orgullo que usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que entrar por ahí, tiene que comenzar por ahí, nacer de nuevo. No es negociable, fue que Dios estableció que nazca de nuevo. Hay muchos textos más, por ejemplo, Marcos 9:1, Marcos 1:14, Lucas 4:43, 8:1, 10:9, 8:10, 16:16. Déjame leer Lucas 16:16, que estoy cerquita aquí mismo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Es que es un asunto, mire, el reino de Dios no es un botón mágico, como a veces se predica el evangelio. No es un botón mágico. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, usted tiene que escuchar el evangelio, tiene que recibirlo, tiene que aceptarlo, tiene que creerlo, tiene que confesarlo, tiene que pedir perdón, tiene que entregar su vida al Señor, y entonces usted será parte de este reino. Este reino es real. Eso no es fantasía, es un reino real. Un reino, nosotros dijimos que un reino tiene un gobierno, es un gobierno. Lo único que este es un gobierno del cielo, establecido por Dios, puesto por Dios. ¿Para qué? Para volver a organizar el mundo que una vez fue y que ya no es. Una creación que una vez fue y que ya no es. Y que Dios le ha dado todos los años que tiene la creación humana sobre la tierra. Dios se la ha dado para que se vuelvan a Él y no se han vuelto. O sea, el hombre ha demostrado que no tiene capacidad de gobernar, no la tiene. Todos estos textos bíblicos y mucho más nos deben de ayudar a reflexionar en cuanto a la diferencia marcada que existe entre el reino de Dios, el cual todo lo que hemos creído debemos de permanecer, prepararnos para heredar y vivir, como dice Primera Crónicas 19:15, hermano Luis. Y si no, no se preocupe, lo tengo aquí. Crónica 19:15. 19:15 el texto dice: y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Leí 19:15 de Primera de Crónicas. Sí, Primera de Pedro, ahí mismo 2:11. Primera de Pedro 2:11, que lo mencioné ahorita. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Correcto. ¿Sabe qué? La política despierta una pasión enorme. Aquí no se nota tanto porque aquí no andan tanto, ¿verdad? Porque aquí hay una diferencia, que cada estado tiene ya su color, su candidato. Entonces, por ejemplo, el candidato que pertenece a esta ciudad de Nueva York es posible que ni pase por aquí. Porque pase o no pase, la gente vota por ese candidato.
Pero en Santo Domingo, por ejemplo, usted ve que la gente en las campañas terminan tiroteándose y terminan muertos algunos por esa pasión que despierta eso. Entonces, pregunta, ¿en quién debe estar nuestra esperanza? Pues entonces no debe ser en ninguno de los nombres de los que andan por ahí, ¿verdad? Los políticos no tienen la solución de los problemas del mundo. Dijo Jesús en Juan 16:33. Buscad, ese es un texto que ustedes lo saben de memoria. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, pero confiad, yo he vencido. ¿Quién? El político. Cristo. Nosotros heredaremos un cielo nuevo y una tierra nueva, según la Biblia, según segunda de Pedro 3, 13 y 14, donde mora la justicia. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué es más importante? ¿Ganar amigos que les podamos predicar el evangelio del reino o ganarse enemistades por personas que no son creyentes ni pertenecen al reino de Cristo, y no ser que se conviertan de sus pecados y entreguen su vida al Señor para que alcancen salvación y vida eterna y puedan ser ciudadanos del reino preparado para los hijos que somos legítimos herederos y coherederos con Cristo? Romanos 8, 17 y 18. Un sistema político o un partido político es un grupo de personas que interactúan en un entorno histórico y cultural con cierta independencia recíproca, caracterizada por un orden jerárquico de ideales comunes. Entonces, en unas elecciones, ¿por quién votar? Dice 1 Timoteo 2, que lo mencioné ahorita, 1 al 4, lo leen en la casa, Oseas 8, 4, Proverbio 28, 12 y 14:34. ¿Debe este ser un tema de discusión en la iglesia? La respuesta es obvia. No. Colosenses 3, 16, 17. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Segunda Timoteo 2, 23 y 26. Déjeme leer esa. Segunda Timoteo 2, 23. Dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, el reino de Dios ha sido y será justo. Es un gobierno diferente, una justicia mayor y diferente que la de los hombres. Decir, ser y hacer, Dios sabe quién. El mismo primer mensaje de Juan y de Jesús fue que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces, ¿qué hago yo cuando voy a votar? Yo pido la dirección de Dios. Y una cosa que hago, funny, mi esposa siempre me pregunta porque no ve noticias ni nada, me dice, ¿por quién vamos a votar? Y yo le digo, vamos a mirar los candidatos y un nombre que nadie ha mencionado ni nada, uno cumple con el deber y tú vas, porque es un deber votar. Pero eso me ha dado paz en el sentido de que cuando tú votas por alguien que nadie conoce y nadie menciona y nadie nada, tú como que tú sientes tranquilidad en ti, que tú sabes que tú no has sido, no lo conozco, tú no has sido como culpable de la desgracia que está pasando, porque eso es lo que es la política y ese es el resultado. Y entonces nosotros con sabiduría, ¿verdad?
Y el centro de este mensaje, si usted olvidó todo, no hable de política, hable de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Te ruego que sea de bendición. Tú sabes, mi Dios, que lo hacemos con la intención de cuidarnos. Nosotros queremos ser una iglesia sana, con hermanos sanos, enfocados, Señor, en tu propósito, que es que se predique tu evangelio, para que por lo menos la gente lo escuche y luego no tenga excusa. Sabemos que el día del Señor vendrá. El reino del Señor será establecido. Y lo que hemos creído viviremos con alegría ahí. Celebraremos y nos gozaremos y miraremos hacia atrás y diremos, wow, qué bueno que estamos con el Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han escuchado y permite que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.